Nunca pensé que mi vida terminaría así, encerrado tras barrotes, en un lugar donde la esperanza parecía un lujo que nadie podía permitirse. Me llamo Kael, tengo 28 años, y aunque estoy preso, siempre he tratado de mantenerme como una buena persona. Eso, en esta prisión, no significa nada. Pero al menos me queda la tranquilidad de no haber lastimado a nadie innecesariamente. La mañana comenzó como cualquier otra, con el sonido metálico de las puertas, cerrándose y el eco de los guardias que patrullaban los pasillos. A mi alrededor, los demás presos parecían figuras de una vida que había decidido abandonarme. Hombres endurecidos, algunos con historias que podían helar la sangre, otros con un rastro de inocencia perdida. Entre ellos estaba Marcos, un tipo corpulento que siempre tenía una broma lista para cualquiera que pareciera deprimido. Lidia, que había sido arrestada por un delito menor y parecía demasiado joven para estar aquí. Y Tarek, un tipo silencioso, con ojos que parecían mirar a través de ti, siempre alerta. No los conocía demasiado, pero en las rutinas diarias de la prisión, desarrollas pequeñas alianzas. Compartes la comida, intercambias miradas cómplices cuando un guardia se pone demasiado pesado, o simplemente mantienes compañía en las largas horas de confinamiento. Esa mañana, mientras barría el pasillo, algo extraño me llamó la atención. Las noticias de la radio de la prisión hablaban de un virus desconocido, que se propagaba rápidamente en la ciudad. Al principio, todos se rieron. Rumores siempre hay. Pero luego llegaron los informes de caos. Hospitales saturados, violencia en las calles, disturbios. Algo no estaba bien. Durante los días siguientes, los rumores se intensificaron. Los guardias se veían tensos, más agresivos, y a veces desaparecían por horas. Algunos presos empezaron a susurrar historias que nadie quería creer. Cadáveres que caminaban, atacando a quienes encontraban. Yo me negaba a aceptar eso. Parecía imposible. Los muertos no caminan. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Era un día cualquiera, mientras los guardias nos llevaban al patio. Uno de los internos, un tipo llamado Franco, se apartó un momento, y entonces algo cambió. Sus movimientos se volvieron extraños, erráticos. La piel pálida, los ojos vacíos, y de repente atacó a otro preso, mordiendo sin compasión. Los gritos resonaron en todo el patio, y nadie tuvo tiempo de reaccionar. El caos se desató. Los guardias intentaron contenerlo, pero era inútil. En cuestión de minutos, lo que quedaba de orden se desmoronó. Marcos cayó primero, intentando defender a un grupo de internos que solo querían escapar del horror. Grité su nombre, pero fue en vano. La rabia y la desesperación en sus ojos, cuando se convirtió en uno de ellos, me persiguieron para siempre. Lidia y Tarek corrieron a mi lado. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lidia, su voz entrecortada por el miedo. La puerta principal estaba bloqueada, así que buscamos otra salida, esquivando los cadáveres que ahora parecían moverse con una voluntad propia, voraces y lentos, pero decididos. Al salir a los pasillos, la situación era peor de lo que imaginábamos. Zombies por todas partes, hombres y mujeres que horas antes compartían la celda con nosotros ahora eran monstruos. Intentamos llegar al muro exterior, pero cada esquina traía un nuevo horror. Tarek fue el primero en caer. Lo vi luchar, un cuchillo improvisado en la mano, derribando a dos de esas criaturas, pero luego uno lo atrapó. Sus gritos fueron desgarradores y, antes de que pudiera reaccionar, lo arrastraron hasta la oscuridad. Lidia y yo seguimos corriendo. La puerta del patio estaba entreabierta, pero para abrirla completamente necesitábamos tiempo. Zombies llegaban de todos lados. Lidia gritó algo, y entonces un grupo la rodeó. Intenté ayudarla, golpeando, empujando, pero eran demasiados. La vi caer, y no pude hacer nada. Su último grito se quedó grabado en mi mente. Finalmente, solo quedé yo frente a la salida del muro. Respiraba con dificultad, sintiendo la adrenalina recorrer cada músculo. Empujé con todas mis fuerzas la pesada reja oxidada, y por fin, logré abrirla. Más allá, la ciudad estaba en ruinas. No había guardias, no había orden. Solo el silencio roto por los gemidos y el crujido de lo que alguna vez fueron calles llenas de vida. Caminé sin rumbo fijo al principio, evitando las avenidas principales, buscando comida o algún lugar seguro. Cada paso era una prueba de supervivencia. Encontré un viejo coche abandonado, con un radio todavía funcionando. Las noticias eran desgarradoras. El virus había arrasado toda la ciudad, y los sobrevivientes eran pocos. La desesperación me golpeó. Sabía que nadie me estaba esperando, que probablemente nunca volvería a ver a alguien que conociera.
Pasé noches escondido en edificios derruidos, durmiendo poco, vigilando cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de los muertos. Recordaba a mis compañeros de prisión, sus voces, sus risas, sus miedos. Todos murieron por intentar sobrevivir, y yo fui el único que logró salir. La culpa me carcomía, pero no podía permitirme el lujo de quedarme en el pasado. La supervivencia era lo único que importaba ahora. Un día encontré un pequeño supermercado saqueado. Cajas de comida casi intactas, agua en botellas selladas. Mi corazón latió con fuerza al pensar en el alivio temporal que podía ofrecerme esto. Mientras recogía provisiones, escuché un ruido detrás de mí. Me giré lentamente. Un zombi, cubierto de sangre seca, avanzaba tambaleándose. No tenía otra opción. Levanté una barra de hierro y golpeé con todas mis fuerzas. Se derrumbó. La soledad era aplastante. A veces hablaba en voz baja, recordando los nombres de quienes no sobrevivieron. Marcos, Lidia, Tarek, mi mente los mantenía conmigo, aunque sus cuerpos ya no existieran. Era un recordatorio doloroso de lo cruel que se había vuelto el mundo. Con cada día que pasaba, aprendía más sobre cómo moverme, cómo evitar a los zombis, cómo escuchar sin ser escuchado. El miedo nunca desaparecía. Solo aprendí a convivir con él, a usarlo para mantenerme alerta. Me escondía en sótanos, tejados y túneles, siempre en movimiento, siempre solo. Una tarde, mientras cruzaba un parque desierto, encontré señales de otros sobrevivientes. Fogatas apagadas, barricadas improvisadas. Pero no había nadie. Todo lo que quedaba eran recuerdos de vidas truncadas, como si el mundo entero hubiera sido borrado en un instante. Mi instinto me decía que siguiera adelante, que no me detuviera. Cada sombra podía ser la última. Al caer la noche, me refugié en un edificio medio derruido. Desde la ventana rota, veía la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, un paisaje de muerte y ruina. No había esperanza, solo la lucha constante por sobrevivir. Pero aún así, algo dentro de mí no se apagaba. La bondad, el recuerdo de quienes fui, la necesidad de mantener mi humanidad, seguían allí. Sabía que el camino sería largo y brutal. Que los muertos no eran la única amenaza. Que la soledad podía consumir incluso a los más fuertes. Pero mientras pudiera respirar, mientras pudiera seguir moviéndome y pensar, habría una oportunidad, por mínima que fuera, de seguir adelante. Y así, con la ciudad muerta a mis pies y los recuerdos de mis compañeros caídos tatuados en mi mente, me preparé para otro amanecer. Otro día de lucha, otro día de horror, otro día de soledad absoluta. Pero todavía estaba vivo. Y mientras eso fuera cierto, no todo estaba perdido. Al día siguiente me movía a tientas por los pasillos de un edificio semiderruido, con las botas resonando apenas sobre los escombros. Afuera, la ciudad estaba muerta, cubierta de humo y sombras. Cada calle era una trampa, cada ventana rota una posible amenaza. El aire olía a podredumbre, a fuego apagado, a cadáveres. Cada vez que el viento cambiaba, podía jurar que escuchaba gemidos lejanos. Caminaba con cuidado, manteniéndome cerca de las paredes, saltando sobre autos volcados y esquivando montones de escombros. El silencio era absoluto, salvo por mis propios pasos y el crujido de los restos bajo mis pies. Sabía que un movimiento en falso podía ser el último. La ciudad no era un espacio abierto para pasear, era un laberinto mortal. Fue entonces cuando escuché los gritos. No eran de zombis, ni de animales, sino humanos. Voces de miedo y de violencia, mezcladas en un caos que me hizo detenerme en seco. Me agaché detrás de un muro derruido, tratando de identificar de dónde venían. En un callejón estrecho, entre dos edificios derruidos, vi la escena. Dos hombres forcejeaban con una chica joven. Ella gritaba, luchaba, pero ellos eran más fuertes. La chica estaba acorralada contra un contenedor oxidado, y su desesperación era tan palpable que sentí un nudo en el estómago. Mi primer instinto fue no involucrarme. Cada encuentro con otros humanos podía ser una trampa. Pero su terror era demasiado grande para ignorarlo. No podía quedarme de brazos cruzados. Busqué algo a mi alrededor, cualquier cosa que pudiera usar. Encontré un tubo de metal, largo y pesado, entre los escombros. Lo levanté silenciosamente, respirando profundo, calculando mi movimiento. Uno de ellos golpeó a la chica, y algo dentro de mí se encendió. No podía dejar que eso pasara. Corrí de mi escondite y lancé el tubo con toda la fuerza que tenía. Impactó al hombre más cercano en la cabeza. Cayó al suelo, inconsciente, con un golpe que resonó como un disparo en la calle desierta. El otro se giró, sorprendido, y lanzó un grito.
No me detuve. Corrí hacia él, esquivando su puño y pateando su rodilla. Lo derribé al suelo y no lo dejé reaccionar. Un golpe más en la mandíbula lo dejó tambaleando, luego otro en el abdomen y finalmente un empujón que lo hizo chocar contra un contenedor oxidado. Quedó inmóvil. Respiré con fuerza, el corazón a 1000 por hora. La chica estaba temblando, sus ojos grandes y llenos de miedo, fijos en mí. Me acerqué lentamente. «Estás a salvo ahora», le dije. «No volverán a lastimarte». Su voz tembló mientras murmuraba. No sé cómo agradecerte, no había tiempo para palabras. Afuera, los gemidos de los muertos llegaban más cerca, atraídos por el ruido. Tomé su brazo y la guié hacia un edificio de ruido, donde podíamos escondernos temporalmente. Cada paso que daba era medido, intentando no atraer atención. La chica seguía temblando, y su miedo era contagioso. Sentí un peso en mis hombros, la responsabilidad de mantenerla viva. Mientras la cubría con restos de escombros para que no se nos viera desde la calle, pensaba en todo lo que había pasado. La prisión, mis compañeros muertos, los saqueadores, los zombies. Todo me había preparado para este momento. Nunca quise pelear, pero no podía mirar a alguien sufrir si podía hacer algo para impedirlo. Ella me miró y sus ojos reflejaban mezcla de miedo y alivio. «Eres diferente», dijo. «La mayoría de la gente no haría esto». Le sonreí levemente, aunque mi mente estaba alerta. «No puedo ignorarlo», respondí. «No importa lo que haya pasado, no puedo mirar y quedarme quieto». Escuché un ruido detrás de nosotros. Un zombi apareció entre los restos de la calle, tambaleándose, atraído por el ruido de la pelea. Tomé un tubo metálico cercano y lo golpeé en la cabeza. Cayó con un crujido. Otro gemido vino del otro extremo del callejón, pero estábamos listos para movernos. Mientras avanzábamos hacia otro edificio seguro, sentí que el mundo a nuestro alrededor era un laberinto mortal. Cada sombra, cada esquina, cada ventana rota podía ser la última. La chica estaba temblando junto a mí, pero seguía caminando. Sabía que su confianza estaba en mis manos, y eso me hizo concentrarme aún más. Finalmente llegamos a un edificio que parecía estable, parcialmente protegido por escombros y paredes medio derruidas. Cerré la puerta con un trozo de madera y respiré profundo. «Por ahora estamos seguros», le dije. «Pero no podemos quedarnos mucho tiempo». Mientras la chica intentaba calmarse, pensé en lo que había pasado. La ciudad estaba llena de horror, de violencia, de muerte. Pero también había momentos en que podía hacer la diferencia. Podía salvar a alguien. Mi sentido de justicia seguía vivo, incluso en un mundo donde todo parecía perdido. Esa noche, mientras la escuchaba dormir apenas a mi lado, me prometí que haría todo lo posible para mantenerla viva. Sabía que la ciudad no ofrecía segundas oportunidades, que cada día era una prueba, y que los muertos y los vivos podían matarnos sin piedad. Pero mientras pudiera respirar, mientras tuviera fuerza, no podía darme el lujo de mirar hacia otro lado. El amanecer traería más horror, más decisiones, más lucha. Pero también traería la oportunidad de seguir siendo humano, de proteger a quien no podía defenderse por sí mismo. A la mañana siguiente. La primera luz del día se filtraba entre los huecos del edificio derruido, dibujando sombras alargadas sobre el suelo lleno de escombros. A mi lado, la chica que había rescatado la noche anterior dormía bajo una manta vieja, respirando con esa tensión que no desaparece de golpe. Cada movimiento suyo era un recordatorio de lo que habíamos pasado, de lo frágil que seguía siendo la vida en esta ciudad muerta. Se movió, se desperezó lentamente y me miró con ojos todavía llenos de desorientación. Con voz temblorosa dijo: «Gracias, me llamo Clara». Su nombre flotó en la habitación, dándole forma al caos que nos rodeaba. Ya no era solo la chica. Era Clara, una persona con la que podía contar, un faro en medio del desastre. Entonces, la pequeña radio que colgaba de su mochila comenzó a emitir un mensaje corto y repetido. Refugio Norte, zona segura. La señal era simple y clara, suficiente para darnos un objetivo. Clara me miró, mezcla de miedo y esperanza reflejada en sus ojos. ¿Eso es real?, preguntó, con un hilo de voz. No lo sabemos, contesté. Pero tenemos algo concreto hacia dónde ir. Eso es suficiente para avanzar. Guardamos la radio, revisé nuestras armas improvisadas. Un tubo metálico, un martillo corto y un par de cuchillos. Le di a Clara una pequeña navaja. Esto es todo, le advertí. Si algo nos alcanza, úsalos y corre. Salimos por la parte trasera del edificio, avanzando con cuidado entre autos volcados y escombros.
La ciudad estaba silenciosa, pero cada esquina era un riesgo y cada sombra podía esconder enemigos. Pegados a las fachadas, avanzamos sin hacer ruido. Mientras caminábamos, le enseñé a Clara cómo moverse rápido y silencioso. Escuchar los sonidos del entorno, reaccionar a pasos o ruidos extraños, usar los edificios y escombros para cubrirnos. Cada metro que ganábamos nos acercaba al refugio, pero también aumentaba la tensión. La ciudad podía matarnos en cualquier momento. Llegamos a un viejo túnel de servicio que me había servido para exploraciones anteriores. Era estrecho, húmedo y con un olor a moho que te hacía toser, pero era más seguro que cruzar la avenida principal, donde los saqueadores y los muertos acechaban. Le hice una seña clara para que se agachara y entramos. Dentro, la luz del sol apenas llegaba, pero nos permitía distinguir el camino. Cada paso era un recordatorio de que no podíamos confiar en nada. Clara permanecía pegada a mí, siguiendo mis movimientos y aprendiendo a moverse en silencio. El miedo en sus ojos estaba presente, pero también una determinación que me sorprendió. Al salir del túnel, nos encontramos en un callejón que daba acceso a varias calles desiertas. La ciudad se veía muerta, pero cada sombra podía ocultar a alguien dispuesto a atacar. Avanzamos pegados a las paredes, respirando con cuidado y calculando cada movimiento. A lo lejos, entre edificios caídos y autos volcados, pudimos distinguir el punto que la radio había indicado como seguro. No se veía mucho, solo la dirección general, pero era un objetivo real. Cada sombra, cada crujido bajo nuestros pies nos recordaba que todavía estábamos vivos gracias a cada decisión, cada movimiento calculado. Decidí que el resto del camino lo haríamos por pasajes internos y tejados cuando fuera posible. Era más seguro, aunque más lento. Clara me seguía de cerca, aprendiendo rápido y confiando en mis indicaciones. Por primera vez en días, sentí que no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos moviéndonos con un propósito. El refugio no se veía aún, pero la dirección estaba clara. Cada metro ganado era una victoria pequeña en un mundo que nos había arrebatado tanto. Clara ajustó la mochila, me miró y asintió. Vamos, dijo. Cada paso nos acercaba más al refugio, cada metro era un recordatorio de que, mientras estuviéramos juntos, había posibilidad de sobrevivir. La ciudad podía ser un monstruo, pero ahora teníamos un rumbo, y eso bastaba. Me pegué a la pared y dejé que Clara se pegara a mí como si fuese un anclaje. El refugio quedaba a pocas cuadras. La dirección de la radio nos había dado un sentido, pero también nos había metido en la boca del lobo. No por los muertos, esos los conocía, predecibles en su animalidad, sino por los vivos. La ciudad había enseñado a muchos a comer de lo que otros dejaban, y a algunos a matar por ello. Los vimos antes de que ellos nos vieran. Era un grupo pequeño, 4 o 5, rodeando un coche quemado en la esquina de una intersección. Rudos, con parches improvisados de cuero y tela, armas recogidas. Una escopeta con el cerrojo oxidado, un machete mellado, un revólver con balas gastadas, palos con clavos y una botella envuelta en un trapo que olía a alcohol. Reían como si el mundo fuera suyo. Cuando los saqueadores ríen, miran a todo el que pasa como ganado. Me agaché detrás de un contenedor, sintiendo el polvo meterse en la garganta, y observé sus patrones. Caminaban en círculos, hablaban a gritos, uno de ellos, el que parecía el jefe, se apoyaba constantemente en el coche, vigilando la calle principal. Estaban confiados, porque la ciudad les había dado impunidad. Mi primera regla: no pelear un vs5. Mi segunda regla: no permitir que ataquen a Clara. Así que pensé en números en vez de en fuerza. Separarlos. Forzar al grupo a fragmentarse. Una emboscada inteligente. Le hice una seña clara. Silencio absoluto, y la introduje en el hueco de una puerta abierta a medias, cubierta de escombros. Ella obedeció sin preguntar. Tenía la cara pálida, pero sus manos ya no temblaban tanto como antes. Le pasé la navaja y le dije, en voz apenas audible: cuando te diga ahora, corres a la derecha, hacia el pasillo. Gritas y te siguen. No te detengas. La primera parte del plan era simple. Crear un foco de atención lejos de nuestra posición y luego forzar a los tipos a moverse por el callejón estrecho donde podía controlar el flujo. Miré alrededor y marqué mentalmente barreras. Un cajón de madera que podía derribar, una reja que si la jalaba fuerte haría ruido en el lado opuesto, un montón de vidrios rotos que podían silbar al tirar una lata. Tomé una lata vacía, le saqué medio contenido con la punta de la navaja y la lancé hacia la esquina opuesta. Rebotó contra el metal y luego contra la pared. Un golpe seco que llamó la atención instantáneamente. Dos cabezas se alzaron, una risa cortada, y el tipo que guardaba el machete gruñó.
¿Qué mierda fue eso? Fantasmas, dijo otro, relajando la guardia. No hay nadie. Pero la lata era la primera nota de una canción que yo iba a dirigir. Desde mi escondite tiré una piedra hacia el montículo de escombros que había al final del callejón. La piedra rodó, alcanzó unas tablas y provocó un pequeño estruendo. Uno de ellos, el más joven, se acercó para investigar. Perfecto. El chico dobló la esquina del callejón que yo quería convertir en trampa. Estaba solo, el cuerpo aún fresco de la falta de calle. La ciudad enseña rápido. Cuando pasó por delante del hueco donde yo me agazapé, me lancé. Le di con todo lo que tenía en la cabeza. El tubo metálico encontró su mandíbula con un sonido hueco que hasta ahora me sacó la respiración. Cayó como un saco. No fue limpio ni bonito. Sangre en el polvo, su cráneo se abrió un poco, su cuerpo dejó de pensar la primera vez que perdió los sentidos. El resto del grupo vio la caída y por un segundo todo pareció ralentizarse. Ese segundo fue mi oportunidad. Me lancé sobre el que se acercó en estampida, le agarré la muñeca y lo hice tropezar con una de las tablas podridas que había dispuesto antes. Cayó al suelo, el machete se le escapó. Lo golpeé en la garganta con la culata del tubo. El sonido fue bajo, y su cuerpo se retorció antes de quedarse quieto. En la confusión, el líder disparó al aire con la escopeta para llamar a sus compinches. Fue un error. El disparo hizo eco por las fachadas y rompió la calma tensa de la calle. Aproveché ese momento para saltar hacia el coche quemado. La primera víctima, la del golpe en la mandíbula, aún gemía. Me agaché y le arranqué el arma. Un revólver oxidado con 2 tiros útiles. No me quedé a comprobarlo mucho. En estas situaciones, tener un arma cambia la ecuación. La saqué con cuidado, apunté y disparé una vez al aire, no para impresionar, sino para lanzar otra onda de confusión en la que poder moverme. El líder, maldiciendo, giró con la escopeta en ristre buscando al que le había robado a su compañero. No me vio. Estaba demasiado ocupado con el ruido y con mantener el control. Pero uno de sus hombres, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla, se me acercó por la espalda. Sentí la presión de su paso, su respiración. Giré de golpe y le clavé la navaja en el costado. Le escuché gritar, un sonido feral que se mezcló con la ciudad. No tenía tiempo para ver si caer, tenía que seguir. El revólver me dio la ventaja que necesitaba. 2 disparos más, precisos, uno que rozó el brazo del líder y otro que alcanzó el hombro del que intentaba arremeter por el lateral. No eran tiros para matarlos, no siempre los son, eran tiros para desorganizar, para hacer que se agacharan, para comprarme segundos. El jefe maldijo, cayó en cuclillas, y en ese instante me lancé al asalto cuerpo a cuerpo. Lo que sigue fue una sucesión de movimientos sucios y calculados. Empujones para separar, patadas para desequilibrar, agarres y cuchilladas rápidas en puntos donde la carne y el hueso se rinden. Clara, cuando la vi desde el rabillo del ojo, ya no era una sombra temblorosa. Arrojó una lata de pintura hacia el segundo grupo que venía por la calle, y el amarillo que explotó fue una nube temporal que los cegó y atrajo miradas. ¡Corre!, le grité mientras derribaba al último que quedaba con una barra de hierro. No fue épico. No fue heroico. Fue sucio, esencial. El tipo con el machete trató de buscar la distancia, le lancé el tubo y lo acerté en la sien. Cayó. El que aún intentaba levantarse desde detrás del coche se enredó con la reja que había preparado y quedó atrapado. Le di un golpe seco en la tráquea que le dejó de hablar. Cuando el polvo se asentó, respiré hondo y fui contando. 5. 0. 5 tipos tirados en la calle, algunos convulsionando, otros ya sin sonido humano. Clara vino a mi lado con las manos temblando, la cara manchada de barro y pintura. Al ver el arma en mi mano se quedó quieta por un segundo, luego vomitó una vez y se tapó la boca. Le puse la mano en la espalda para que no se desmoronara. No puedo decir que me haya sorprendido sentir alivio. Era una corriente fría, casi perversa, bajar la vista y verlos allí, derrotados. Pero también vino la punzada. El primero al que había golpeado, el de la mandíbula, seguía vivo, gemía con un hilo de voz mientras intentaba agarrarse a algo. Los saqueadores no eran monstruos como los zombies. Eran hombres con miedo, con hambre, con rabia. Eran monstruos hechos por la ciudad. Arrancarle el arma al primero fue mi ventaja y mi condena. Le saqué el cinturón y robé su bolsa de munición. La conté rápido. Pocas balas, pero suficientes para el caos que necesitábamos crear. Se movían con brutalidad, pero sin disciplina. El revólver era viejo, pero en mis manos marcó la diferencia. No me sentí orgulloso por usar armas de fuego. Me sentí eficaz, y en este mundo eficacia igualaba supervivencia.
Tenemos que irnos, dije. La calle no es segura. El ruido atraerá muertos y otros vivos. Lo que hicimos aquí nos marca. Clara asintió y vomitó de nuevo, nada más que el reflejo de lo que había hecho. Levantó una mano temblorosa y se limpió la boca con el dorso. Vi en sus ojos algo que ya no era solo miedo. Había aprendido que la violencia era a veces la respuesta más humana, si con ello protegías a otro. Eso me revivió y me hundió a la vez. Revisé los cuerpos por si tenían algo útil. Un botiquín raído en la mochila de uno, 2 barras energéticas escondidas en el zapato de otro, un juego de llaves que tal vez servía para abrir un taller más adelante. Le di a Clara el botiquín, le indiqué cómo usar las gasas, limpió mis manos y la suya con alcohol y una compresa. Mi pulso aún corría. Me dolía el costado por un golpe que había recibido al forcejear, pero nada grave. Todo era sobrevivible, siempre que nos moviéramos ahora. Antes de irnos, me detuve un segundo y miré al tipo que había intentado matarme con la botella envuelta en trapo. Su arma había caído y yo la recogí. Una botella con trozos de tela, lista para incendiar. La aparté con desprecio. En este juego, prender fuego era jugar con un invitado indeseado. Los zombies vienen por la luz y por el humo, y no necesitábamos encender más monstruos. Salimos en silencio, dejando atrás la boca abierta de los que habían estado en la calle y el olor metálico que quedaba en el aire. La ciudad, implacable y hambrienta, seguía su rutina. Unos morían en la calle, otros tomaban las cosas que dejaban. No había tiempo para moralismos expansivos. Nos internamos por un pasaje lateral que conocía, pegados a las paredes, tirando las llaves del taller en un charco para que el brillo atrajera menos miradas. Caminábamos más rápido que antes, pero sin prisa que nos dejara topes. Cada paso marcaba una cuenta atrás. Cuánto ruido hicimos, cuánto tiempo nos daba antes de que alguien más apareciera o de que los muertos se acercaran por curiosidad. Cuando nos alejamos lo suficiente, me senté en una puerta entreabierta y respiré. Clara estaba a mi lado, la cara pálida pero más centrada. Apoyó la cabeza en mi hombro por un minuto, un gesto humano que sabía ligero por la tensión, y dejó salir un suspiro que parecía decir que todavía éramos dos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con voz rasposa por el polvo. Vamos al refugio, contesté. Continuamos hacia el norte, como decía la radio. Pero ahora, más que antes, ten en mente que los vivos pueden enseñarte más horror que los muertos. Cuidado con la gente bonita que te ofrece abrigo. Ella asintió y, por un segundo, nuestros ojos se encontraron en un pacto sin palabras. Sobrevivir y no convertirse en lo que matamos esta mañana. El sol subía. La ciudad seguía siendo un monstruo de concreto sin compasión, pero en el aire quedó una lección dura y clara. Los saqueadores no eran la excepción. Eran la norma en tantos rincones que la ciudad había dejado de ser humana. Nosotros, que habíamos intentado ayudar a una chica la noche anterior, ahora cargábamos el peso de la sangre de otros. No había redención fácil, solo la certidumbre de que habíamos hecho lo necesario. Me puse en pie, revisé el revólver, 2 balas menos de las que esperaba, colgué la navaja y ajusté la mochila. Clara se limpió las manos con la toalla pequeña del botiquín, me miró y dijo, con una mezcla de determinación y cansancio: sigamos. Y seguimos. Las calles nos tragaron otra vez, entre sombras y escombros, con la elección marcada en la garganta. En este mundo, los vivos eran frecuentemente más peligrosos que los muertos. El callejón lateral nos devolvió a una calle más ancha, parcialmente cubierta de autos volcados y escombros. Los edificios, vacíos y medio derruidos, proyectaban sombras que se alargaban con el sol ya más alto. La radio de Clara emitía su mensaje intermitente, la voz robotizada repitiendo la ubicación de la zona segura, como un faro entre el caos. Esa era nuestra meta, pero cada paso nos recordaba que la ciudad no perdonaba. Vamos con cuidado, susurré. No hay prisa, pero tampoco descanso. Clara asintió y me siguió pegada a mí. El primer obstáculo fue la calle principal. Una oleada de zombies avanzaba lentamente, tambaleándose entre autos volcados, basura y charcos de agua podrida. Eran demasiados para enfrentarlos de frente. Respiré hondo y busqué una ruta alternativa. Tejados y callejones laterales serían nuestra salvación. Subí al primero de los techos con cuidado, sintiendo como la madera podrida crujía bajo mi peso. Clara me siguió, un poco más insegura, pero con determinación. Desde arriba podíamos ver mejor. La horda era grande, unos 20 muertos avanzando hacia la intersección que planeábamos cruzar. No podíamos esperar a que se dispersaran, teníamos que rodearlos. Sigue mis movimientos, dije. Saltaremos de tejado en tejado.
El primer salto fue crítico. Un techo más bajo que esperaba, lleno de tejas sueltas. Clara casi se resbala, pero la agarré de la mano justo a tiempo. El corazón me latía con fuerza. Cada salto, cada maniobra era un cálculo entre la seguridad y la rapidez. Desde el suelo, los zombies se movían como un río gris y lento, pero constante. No podíamos atraerlos. Cada ruido podía ser fatal. Llegamos a un callejón estrecho que nos permitiría rodear parte de la horda. Me agaché, señalé a Clara y empezamos a avanzar pegados a la pared. Los cuerpos de los autos y la basura nos servían de cobertura temporal. Cada vez que un zombie levantaba la cabeza hacia nosotros, nos congelábamos, conteniendo la respiración, hasta que bajaban de nuevo. Tenemos que movernos, susurré. Uno a la vez, sin hacer ruido. La tensión era palpable. Una tabla crujió bajo el pie de Clara, y tuve que empujarla instintivamente hacia una esquina para evitar que un par de zombies nos detectara. Sus ojos se encontraron con los míos. Miedo, pero también confianza. Eso me dio fuerza para seguir. Salimos del callejón y nos encontramos en otra calle más abierta. Los zombies estaban dispersos, pero suficientes como para bloquear cualquier avance directo. Observé alrededor y vi un edificio medio derruido con escaleras exteriores que llevaban al techo. Por ahí, dije. Nos dará altura y espacio para planear el siguiente movimiento. Subimos las escaleras con cuidado. Cada crujido podía atraer atención. Una vez en el techo, miré hacia la calle. La horda ya no estaba concentrada, pero algunos caminaban por debajo, olfateando, levantando la cabeza de vez en cuando. No había tiempo que perder. Teníamos que rodearlos antes de que se reagruparan. Salta al siguiente techo, le indiqué a Clara. Con cuidado. Ella se impulsó y cayó con un golpe seco, pero estable. Respiré aliviado. Yo salté justo después. Desde allí podíamos planear la ruta. Un pasaje estrecho entre edificios nos permitiría avanzar sin enfrentarnos directamente a la horda. Cada paso debía ser medido, calculado. El pasaje era oscuro, lleno de basura y escombros. Caminamos agazapados, respirando con cuidado, escuchando cada crujido, cada gemido de los muertos. Sabía que si algo fallaba, no habría escapatoria. Al salir del pasaje, la ciudad se abrió nuevamente, con la zona segura más cerca según la radio. Pero el camino aún estaba lleno de obstáculos. Pequeños grupos de zombies dispersos, callejones que parecían seguros pero podían esconder más, autos volcados que bloqueaban el paso. Cada maniobra, cada rodeo, era una prueba de ingenio y resistencia. Casi llegamos, susurré. Pero cuidado con el ruido. Clara asintió, sus manos firmes a mi alrededor. Avanzamos pegados a las paredes, rodeando los grupos de muertos, usando basura, autos y escombros como cobertura. Cada esquina, cada calle era un nuevo desafío, una prueba de nuestra habilidad para sobrevivir juntos. Cuando finalmente llegamos a una intersección que nos llevaba directamente hacia la zona segura, nos detuvimos. La horda estaba detrás, algunos caminando lentamente hacia donde habíamos estado, otros dispersos por las calles cercanas. Teníamos una última barrera que cruzar, un callejón largo y estrecho que nos permitiría llegar sin ser detectados. Esto es todo, le dije. Un paso más. Clara asintió. Tomé aire, revisé el revólver y la navaja. Cada paso estaba calculado. Avanzamos en silencio, pegados a la pared, esquivando los cuerpos caídos y rodeando los grupos que caminaban distraídos. El callejón parecía interminable, pero cada metro nos acercaba al objetivo, a la promesa de un refugio, de un respiro en medio de la ciudad convertida en monstruo. Cada metro que avanzábamos por el callejón nos acercaba al objetivo. La horda quedaba atrás, dispersa, pero cada sombra parecía un recuerdo de lo que habíamos esquivado. Mis músculos temblaban, mis manos sudaban dentro de los guantes. Clara respiraba con fuerza, su pecho subiendo y bajando rápidamente, pero su mirada mantenía la determinación que había mostrado desde el principio. Finalmente, la intersección que nos indicaba la radio estaba a la vista. La calle frente a nosotros terminaba en un portón de metal reforzado, con alambre de púas enrollado en la parte superior y un par de torres improvisadas que funcionaban como miradores. Luces parpadeantes dentro del perímetro indicaban actividad. El refugio seguro. El primer sitio donde la ciudad, por un instante, parecía tener reglas. Ahí está, susurré. Solo un último tramo. Avanzamos con cautela, pegados a la pared. Cada paso crujía más que el anterior. Cada sombra parecía un zombie escondido o un saqueador rezagado. Cuando llegamos a unos 20 metros del portón, un reflector nos iluminó de repente.
Clara gritó, y yo levanté las manos instintivamente, mostrando que no éramos amenaza. ¡Alto! Gritó una voz firme desde arriba de la torre. ¿Quiénes son? Deténganse ahí mismo. 2 soldados bajaron por la escalerilla de metal, armas automáticas apuntando directamente a nosotros. Mis músculos se tensaron, cada fibra alerta. Clara se pegó a mí, y pude sentir cómo su respiración se mezclaba con la mía, rápida, agitada. Tranquilos, no somos infectados, dije, con la voz firme. Solo queremos entrar. El soldado del frente frunció el ceño, examinándonos de arriba a abajo. Observó nuestra ropa rasgada, nuestras mochilas, los rastros de barro y polvo, y finalmente nuestras manos vacías excepto por un revólver viejo y una navaja, claramente defensivos. ¿Infectados? Preguntó, bajando un poco la arma. Muéstrenme las manos, todos los cortes y rasguños recientes. Clara y yo obedecimos, levantando las manos y mostrando nuestras palmas, los antebrazos, los rastros de sangre seca de los saqueadores. El soldado intercambió una mirada con su compañero. Hubo tensión, segundos que parecieron horas. ¿No hay mordeduras recientes? Preguntó el otro, escudriñando cada movimiento. Ninguna, contesté, manteniendo la calma. Solo heridas superficiales, nada que pueda infectar. El primero de los soldados asintió lentamente. Luego, con un gesto de la cabeza, bajó el arma. Bien. Vamos a revisar rápido. Nadie entra sin protocolo. Pero si no hay infección, podrán pasar. Nos guiaron hacia un detector improvisado y un pequeño puesto de control. Cada paso era un recordatorio de que la seguridad aquí tenía reglas estrictas. Nos hicieron mostrar todo. Mochilas, ropa, incluso la navaja y el revólver. Cada inspección era minuciosa, pero lo entendía. Este lugar no podía permitirse errores. Finalmente, después de un par de minutos que se sintieron eternos, los soldados intercambiaron una mirada de aprobación. «¿Listos?», dijo el primero. «Pueden entrar». Un alivio enorme me recorrió el cuerpo. Clara exhaló un suspiro que llevaba retenido desde que nos iluminaron los reflectores. Caminamos hacia el interior del refugio, dejando atrás la ciudad, los zombies, los saqueadores y el peso de cada metro recorrido. Por primera vez en horas, la tensión disminuyó, aunque no desapareció. El mundo afuera seguía siendo un monstruo, pero al menos aquí había reglas. Dentro, el refugio era una mezcla de improvisación y orden. Barricadas reforzadas, luces colgantes, un par de enfermería improvisadas y gente vigilante con armas. Varios sobrevivientes nos miraron al entrar. Rostros cansados, pero atentos. Algunos nos evaluaron, otros simplemente nos ignoraron, centrados en sus propias tareas. Por primera vez en horas, mis hombros dejaron de tensarse, y el ritmo acelerado de mi respiración comenzó a normalizarse. Afuera, la ciudad seguía siendo un monstruo, con sus muertos y sus vivos dispuestos a devorarlo todo, pero aquí, dentro de aquel refugio, había reglas, estructura y un momento de respiro que hasta entonces parecía imposible. Sentí como la presión en el pecho se aflojaba, como cada músculo que llevaba rígido horas se relajaba lentamente. Clara a mi lado soltó un suspiro profundo, y por un instante nuestras miradas se encontraron sin necesidad de palabras. Estábamos vivos, juntos, y todavía había futuro. Era un pequeño milagro, una burbuja de tranquilidad en medio del caos, y por primera vez en mucho tiempo, pude permitirme creer que quizá, solo quizá, todo no estaba perdido. Fin.